¿Se puede recasar la gente, sí o no? Ay, la pregunta. ¿Se puede sí o no? Por supuesto que sí. Cuando viene Jesús y dice, ahora yo os digo, Jesús no prohíbe el recasamiento. Ahora, se pueden divorciar, sí, pero por la inmoralidad sexual. Usted está en todo su derecho. Si no se ha divorciado, entregue su carta de divorcio a ese hombre, a esa mujer que tienen otras familias, Sí. y usted queda en plena libertad para usted rehacer su vida con otra persona y ser feliz. Bendiciones, mi gente. Bienvenido a su podcast, Serie A Podcast, en la sesión o el segmento que dice el pastor. Un aplauso. Y este es el segundo capítulo. En realidad, ya me conocen, yo soy Winton, aunque el pastor me diga Henry. Tengo dos nombres y el pastor, tú sabes, como un padre me llama por mi verdadero nombre, pero sí me pueden decir como sea, Winton, Henry, por si alguien se turbó en el otro video. El pastor no me dijo ni una sola vez Winton. Pero sí, aquí estamos con el pastor Elvis Holguín. Y como siempre es un placer. ¿Cómo se siente el día de hoy? Amén, Henry. Bendiciones y paz a todo aquel que nos esté escuchando. De donde quiera que esté, sean bendecidos de manera muy especial. Nos sentimos contentos, Amén, amén. agradecidos de Dios por cada uno de ustedes. Así que bienvenido a Serie A Podcast, su segmento que dice el pastor. Yo sé que hoy hay vianda. Oye, ahí, pero una vianda. Una sola llama. ¿Sabes que este tema que vamos a tratar fue porque alguien nos lo sugirió? Exacto, alguien lo pidió en los comentarios y en base a eso lo estamos trayendo aquí al segundo capítulo. Sigan pidiendo que esto, hay mucho CRA Podcast, señores, hay mucho. Y antes de ya iniciar con el tema, también quiero agradecer por el apoyo al primer video. Claro. Yo no me sorprendí al ver la gente comentando, gente que me decía, güey, sigan así. So, a la gente le está llegando Así es. el mensaje, que es lo principal, y le quiero agradecer. Pero vamos allá. Bueno. Vamos allá. Y este es un tema que, como ya usted dijo, una persona lo pidió. Y yo vi, antes de empezar, yo vi a un ente famoso. No quiero mencionar el nombre para que no se diga, ustedes están buscando sonido, bururum, bararán. Pero yo vi una persona hablando acerca de eso. Y qué bien que nosotros vamos a hablar acerca de este tema, que es el divorcio, pastor. Ay, ¿Cómo Dios así? mío. El divorcio. Esto ha sido un tema de controversia a nivel mundial en la iglesia. Mucha gente dice que sí, otra gente dice que no. Otros dicen que sí, que tú te puedes divorciar, pero no recasarte. Y nosotros vamos a estar tratando todos esos temas. El pastor diciéndonos qué él dice, qué dice el pastor. Y de una vez, en primer lugar, lo vamos a darle al pastor. Vamos a darle. La pregunta, en primer lugar, ¿qué usted piensa del divorcio? ¿Está bien divorciarse o no está bien? Luego que usted me pregunta, vamos a tratar algunos textos bíblicos para que usted le dé su respectivo drop down, se dice en inglés, pero es como que definirlo. Dígame Perfecto. usted, ¿qué piensa acerca del divorcio? Bueno, excelente pregunta. Sí. Mira, el decir que está bien o no está bien el divorcio nunca estará bien. En el Amén. sentido de que, no dije que si es pecado o no es pecado, dije nunca estará bien, porque cada vez que hay un divorcio, son dos personas que pretendían o se casaron con la intención de estar juntos para siempre, hasta que la muerte los separe. Amén. Pero surgieron en el medio, ¿verdad? Surgieron problemas, surgieron contratiempos. Pues esto causó una ruptura del matrimonio y cada cual se fue por otro bando. Por eso no lo veo bien. De hecho, y aprovecho la introducción del tema para decir que este tema que vamos a tratar hoy, vamos a penetrar con profundidad sobre el divorcio, no es mandando a nadie a divorciarse. Amén, amén. Todo lo contrario, si usted puede, y claro que yo sé que puede, pues luchar y preservar su matrimonio, hágalo, vaya, consulta, inténtelo, dé todo por el todo de usted para que pueda salvaguardar su matrimonio, a menos que pues se presente ya lo que vamos a hablar a continuación. Como dice el pastor en los estudios bíblicos, pónganse su traje de buzo, vamos a nadar para agua profunda. Ok. Yo quiero empezar de una vez y trayendo a colación una cita bíblica. Y mucha gente dice lo siguiente, que la voy a leer. Está en Mateo 19, déjenme buscar rápidamente.
Mucha gente dice que el divorcio es pecado, pastor. Y yo, en este podcast, que es casi como una entrevista, yo voy a estar al lado de esas personas. Ok. Soy su rival. No, está bien. Entonces, yo quisiera que los versículos que yo le vaya a dar a continuación, usted nos los explique para ver que si hay alguna confusión o si hay algo. Perfecto. Porque probablemente se esté malinterpretando y queremos que usted nos aclare. Pues bien, Mateo 19, el primer versículo, el cual vamos a tratar. Entonces, dice así: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Amén. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí lo voy a leer. Si usted tiene algo más que añadir, explíqueme eso ahí. Porque mucha gente dice que no, y se podría decir pues que no. Ahí dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, explíqueme qué era lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, tú sabes que es bueno siempre leer los contextos para entrar Correcto. realmente en lo que quiere decir el verso. Mateo 19 se utiliza mucho justamente para decir, y ese texto como referencia, de hecho, lo utilizamos nosotros cuando los pastores, cuando vamos a oficializar matrimonios, Sí. de que lo que Dios unió No lo no lo separe el hombre. Yo estoy de acuerdo con eso. Hasta ahí estamos bien. Ok. Lo que Dios une, no lo separe el hombre, pero tristemente el hombre lo separa. Wow. Sí, o sea, el hombre no debería de separarlo. El hombre no debería de destruir las cosas que Dios establece y que Dios une. Hoy vamos muy profundo. Ay, mi Porque madre. la Biblia dice lo que Dios une, no lo que el hombre une. Dios mío. Amén. Explíqueme eso ahí, pastor. No, porque si creemos, ¿verdad?, de que Dios, de este lado en el Evangelio, entendemos de que Dios une matrimonio. Amén. Y que Dios otorga la pareja que a ti te corresponde y que tú Sí. naciste con una persona. Cada Adán, Dios le tiene su Eva, y a cada Amén. Eva Dios le tiene su Amén. Adán, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si Dios me tiene mi esposa, yo soy un hombre casado, pero en caso que sea soltero, si Dios me tiene mi esposa, es Dios. Una cosa es que sea Dios y otra cosa es que sea yo quien lo busque, ¿verdad que sí? ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Entonces usted me está diciendo que hay personas que lo une Dios. Hay personas que dicen, bueno, Dios dice, yo decido unirte a ti contigo. Ok, pero hay personas que no lo une Dios. Es una realidad. Es una Wow. realidad, Henry. No todas las parejas, no todos los matrimonios vienen de la intención de Dios, sino de sus propios deseos y gustos. Y al final, a la larga o a la corta, pues vemos sus resultados. Pero no quiero andar mucho en el tema. Amén. Eso hay que ponerlo para Sí, hablar. sí. El tema de que las parejas, si Dios la une y cómo saber si Dios la une o no. Comenten si quieren que se hable de Comenten ese si- tema a profundidad. Exactamente. Pero retomando el tema nuestro, las personas utilizan en Mateo 19 los que Dios no lo separa el hombre para decir que es prohibido que el hombre se separe, Correcto. ¿verdad? Que es prohibido, pero por eso te decía al principio de leer el contexto, porque ya el contexto da una razón, o la única razón dada por el mismo Cristo, por la cual el hombre o la mujer podría separarse de su pareja. No lo separe, pero el hombre es malo. Muy El malo. hombre tristemente se desvincula, se desvirtúa, busca lo que no tiene que buscar, y fruto de eso Jesús da esa única opción para poder entonces la persona rehacer su vida. Si quiere que... Si usted quiere, deme la cita bíblica, porque yo le iba a preguntar qué opción o qué condición pone Cristo para la separación. ¿Usted me tiene una cita bíblica o me quiere decir eso Sí, claro. para que el pueblo... De hecho, en el mismo Mateo 19. En el mismo Mateo 19, dígame. En el mismo Mateo 19, busca Mateo 19, Jesús ok. dice que cuando Moisés, Jesús está citando el principio, como pasó Sí. al principio, la intención de Dios no fue que el hombre se separara de su esposa. Sí, sí. De hecho, fíjate que entrando un poquito ya en lo que es la cultura hebrea, cuando dos personas se unían, entendían de que Dios lo había unido. De hecho, los padres eran quienes preparaban los matrimonios, porque los padres entendían que tenían la dirección de Dios para poder buscarle la esposa a sus hijos. Sí. Entonces, Jesús cita a Moisés y dice, miren, al principio no fue así, Mateo 19, sí. Al principio no fue así, pero por la dureza de su corazón, Correcto. a Moisés se le permitió dar carta de divorcio.
Ok, Sí. ok. Entonces, ¿qué se explica eso? Fíjate que al principio, como dije, el hombre no nació para separarse. No era la intención de Dios que se dividieran, pero por la dureza de su corazón. ¿Por qué por la dureza de su corazón? Porque el hombre era malo. Sí, el hombre cometía muchas aberraciones. El hombre simplemente quería cometer sus avideces y hacer y deshacer. Y a Moisés, no era la intención de Dios, pero por el corazón malo del hombre, Dios permitió a Moisés que el hombre entregara cartas de divorcio. Entonces, Ok. cuando tú lees Deuteronomio 25, que te dice que a Moisés, dice, cuando un hombre le entrega carta de divorcio a su esposa, ¿qué es la carta de divorcio? Es un escrito de divorcio, ¿verdad? Es un acto por el cual se hacía público, se escribía, donde el hombre le entregaba a la mujer ese escrito diciéndole que se desligaba de ella y que Correcto. la mujer podía ser libre para rehacer su vida. Escucha bien. Espérate. Espérate. Se está yendo. Ok, hasta ahí todo bien, todo bien. Quiero tocar ese tema del recasamiento ya un poco más adelante, Ok, cuando usted hable acerca de lo del divorcio Yeah. per se. Entonces, si estaba buscando el versículo de Mateo 19, y ese Mateo 19 a la altura del verso 9, ya ese es Jesús hablando. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que Jesús más o menos le quería dejar dicho a la persona? Voy a Explíqueme eso. entrar. Entro. Entre. Dios mío, escucha misterio. Esto va a turbar a mucha gente. Sí. Tú sabes que mucha gente, yo me río porque le voy a dar duro. Sí. Hay gente que entiende que cuando Jesús dice por causa de fornicación, oye la interpretación que le dan, gente. Sí, Si tú te casas hoy con tu novia correcto. y tu novia te dijo a ti que era una doncella, que no había visto varón, Ay, mi que era madre. virgen, y cuando tú, ¿verdad? Se casan, todo está bien, y van al acto, y se dan cuenta Ajá. que Melanie, perdón, bueno, dije el nombre de ella, No está importa, bien, no hay eso es problema, mío, yo bendiga a dime. Melanie, eso es tuyo, hay un anillo ya. Es que Melanie no era señorita, y ella te vendió como si era señorita, Ajá. entonces tú ahí podías divorciarte. Ok. Sí, Entonces, yo le iba a porque traer Jesús eso. porque Jesús dice por causa de fornicación. Exacto. Pero eso es totalmente falso, Henry, porque Sí, yo le iba a decir eso. Escuché a una persona famosa hablando acerca de eso, que decía que eso de la fornicación hacía referencia al mismo tiempo de Moisés. Recordemos que usted lo acaba de decir, ya para ese tiempo, en el libro de Deuteronomio, habla acerca de eso, de que si la mujer no era señorita, ya cuando el hombre entraran al acto sexual, si él se daba cuenta de eso, podrían hasta apedrearla. Podrían Entonces, apedrearla, exactamente. ellos decían, o esa persona decía, que a eso es que se refiere. Pero ellos te aclara que no es a eso. no, por supuesto. No es, ok, eso es un concepto erróneo o una definición errónea. Entonces, ¿a qué específicamente se refiere, pastor? Perfecto. Mira, de hecho, voy con la postura de la persona que tú acabas de mencionar. Sí, de Sí. hecho, a esa mujer había que apedrearla por ese acto que hizo, pues, en esa situación. Cuando Jesús utiliza la palabra salvo por fornicación, también te quiero decirte que hay personas que entienden que la palabra fornicación solamente es para tener relación fuera del matrimonio, sin que tú estés casado. Y la atribuyen al adulterio solamente cuando hay matrimonio. Correcto. Entonces, por el hecho que Jesús dice salvo por causa de fornicación, entienden que es fuera, ¿verdad que sí? Del matrimonio en Del sí. matrimonio, pero se supone que ya están casados, ¿no? Entonces, No tiene como tanto sentido. si se supone que ya están casados, según la explicación que la gente da, ¿verdad? Si es, ¿verdad? Cuando tú vas al acto sexual, ¿por qué Jesús utiliza la palabra fornicación si se supone que están que casados? están casados. Entonces, la palabra fornicación viene de la palabra hebrea nasat. Y esta palabra hebrea nasat viene con un sinnúmero de ramificaciones, ¿verdad que sí? Ajá. El contexto de la palabra nasab está hablando de inmoralidad sexual. Correcto. Todo lo que engloba inmoralidad sexual, relaciones antes del matrimonio, relaciones fuera del matrimonio, actos sexuales ilícitos, entra dentro de la inmoralidad sexual también los malos deseos, ¿verdad que sí? Todo eso engloba la palabra, hay ramificaciones de ellas, ¿verdad? Y las personas la utilizan. De hecho, fíjate que la palabra
porneia, que es la palabra en griego, ¿verdad? De fornicación, se utiliza mucho también por Dios y por Jesús también para citar la infidelidad de su pueblo Israel. Oh, La utiliza la palabra porneia, o nasat, ¿verdad que sí? sí. Fornicación, y también utiliza la palabra adulterio. Ambas la Ok. utiliza para referirse a la infidelidad, para referirse a la deslealtad. Ok. Eso podríamos decir que cuando ya Jesús habla acerca de que salvo por fornicación, si buscamos la etimología, la gente tiene que hacer exégesis antes de estudiar la supuesto, palabra. por supuesto. Si buscamos la etimología o el origen de la palabra, nos podemos dar cuenta de que esa fornicación puede o hace referencia a la infidelidad de la pareja. Inmoralidad sexual, exactamente. Inmoralidad sexual, buscar una persona fuera del matrimonio, tener relaciones con otras personas, ¿se entiende? Que no es Correcto. tu esposa o una persona, ¿verdad que sí? Que esté casada con otro y tuviste tus relaciones con ellos. Ok, pero muy buena la definición. Y yo sé que muchas personas ni se imaginaban eso, porque realmente nos criamos en un entorno desde que se nos decía que eso era así y punto, y lamentablemente no se buscaba, no se estudiaba. Así es. Jesús da una salida, Henry. Jesús da una salida y Jesús dice, miren, se supone que no fue así al principio, pero el hombre es malo, el hombre busca una persona fuera. De hecho, fíjate algo, acuérdate que anteriormente la poligamia era permitido. Tener varias mujeres. Es tanto así, escucha vianda. Vianda de Cuenta aduro, profundo. vianda de aduro. Fíjate que cuántas mujeres no tuvo David, muchísimas mujeres. Sí. Pero cuando buscó a esta mujer, la esposa de Urías, ¿verdad que sí? Sí. Entonces se le conoce como pecado. Wow. ¿Tú entiendes? Sí, sí. O sea, antes de él tenía otras mujeres concubinas, relaciones con personas, pero no estaban casadas con otro. ¿Tú entiendes? Pero de que cometió la fornicación, la inmoralidad sexual, pecado. El hombre lo hacía. No era pecado Wow. que un hombre buscara una virgen teniendo una esposa. Era pecado cuando el hombre casado buscaba otra mujer casada. Y ahí le era considerado como pecado. Eso era la inmoralidad sexual que se estaba cometiendo. Entonces Dios, al ver eso, le dice a Moisés, mira, permite la carta de divorcio. No fue mi intención, pero el hombre es malo. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y no se conforma teniendo esposa, teniendo concubina. Busca otra que es de otro hombre. Wow, muy fuerte. Entonces, cuando te dije que era un profundo, abran los tanques. Abran los tanques. Entonces, cuando el hombre, a pesar de tener a su esposa, busca otra esposa, entonces, que es la inmoralidad sexual, entonces Dios le da una serie del divorcio. Ok. No, anteriormente, al principio, en Deuteronomio, en el tiempo de la ley, ¿verdad que sí? Se podía tener, se daba la carta de divorcio no solamente por la inmoralidad sexual, sino hasta por cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Entonces sí. Jesús dice, ahora yo digo, a no ser que haya, ¿verdad? El nasat, ¿verdad que sí? A no ser que haya la porneia, a no ser que haya la inmoralidad sexual. Exactamente. ¿Tú entiendes? No es permitido. ¿Por qué razón? Porque fíjate que hay un rompimiento de pacto, un rompimiento de unión. De hecho, fíjate que Dios compara mucho la unión de Cristo con la iglesia. Se compara mucho esta unión. ¿Por qué? Porque es un pacto de amor. Y cuando usted, voy profundo ahora, y cuando usted decide buscar una persona y tener relaciones con otra que no es su esposa, usted está haciendo un espíritu con ella. Y ya ese pacto de amor, esa unión que había, se rompió. De hecho, espiritualmente hablando, eso tiene una serie de ramificaciones, de condenaciones terribles. Wow. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás en el coito, tú eres un solo espíritu con ella. Eres un solo cuerpo, pero también te es un espíritu. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tú te das cuenta que hay personas que se casan con un hombre que es fumador, una mujer fumadora, y el hombre que no fuma comienza a fumar. Comienza a fumar. Y el hombre, ¿y qué pasó? Y las los vicios que tenía, actitudes, las exacto. actitudes, porque se hicieron un espíritu. De hecho, hay demonios. Bueno, estoy diciendo. Ay, Dios mío. Exactamente. ¿Por qué? Porque son un espíritu. Y al ser un espíritu y son lo mismo en ese momento, Sí. es fácil para los espíritus que tiene la persona y las cosas que están acarreando, pues pasarla. De hecho, hay personas, te das cuenta, que pasaron por muchos hombres, por muchas mujeres, y hoy en día tienen una serie de problemas. Y dicen, yo no era así.
¿qué pasó? Sí, sí. De un momento a otro, un día comenzaron, no se han detenido a hacer una serie de cosas porque estuvo casado con personas o buscó, ¿verdad?, personas que sencillamente se hicieron un espíritu con ella. Entonces, Dios dice, cuando tú rompes esa unión, Correcto. me fui muy a lo espiritual, pero bueno, cuando tú rompes esa unión y te haces un espíritu con otro, Jesús dice, la persona que tú estás haciendo la infidelidad queda libre, porque tú te hiciste un espíritu con ella. El pacto que tienen solamente ustedes dos, ¿verdad que sí? Sí. Esa unión, esa intimidad que había solamente entre ustedes fue violentada justamente por causa tuya. Entonces esta persona puede, ¿verdad que sí? Por eso yo digo, cada vez que hablamos sobre estos temas, no es que si usted fue infiel, divórciate y punto. No, tú puedes perdonar. Correcto. La persona que se hizo un espíritu con otra puede humillarse de todo corazón. Puede pasar por un proceso de liberación para que pueda ser libre. Sí, y pueda romper esa actitud, esa cadena. Y pueda volver a unirse con su esposo o con su esposa. ¿Verdad que sí? Pero ya cuando hay personas que pueden, ¿verdad? Pero hay personas que perdonan y entienden de que realmente no pueden. Pero Jesús estableció esa salida. Ok. Vamos para allá más profundo ahorita cuando hablemos del tema del recasamiento. Ok. Porque hay otra vianda por Sí, ahí. hay otra vianda. Y mira, muy fuerte, pastor. De verdad que eso, un tema así no se hubiese tratado tan profundo. Tan profundo, de verdad que usted explicó cómo son las cosas. Pero hay otro tema, otro versículo bíblico que se usa para decir, no, porque fue Dios que dijo que no le gusta eso. Dios mío. Entonces yo estaba buscando. Y cuando vi, me encontré con Malaquías 2, 16. Y dice así, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios mío. Entonces se utiliza eso también para decirle de que Dios aborrece lo que es eso, el repudio, el divorcio. Exacto. Entonces, explíqueme, me quiere explicar si es que hay algún error en el contexto, la historia, ¿con qué se come eso? Dígame. Hay muchos que están contentos, la digo, buena esa. Sí, yo Voy a ver con qué él va saltado. Bueno, tú sabes que en Malaquías, en el tiempo de Malaquías, escucha misterio ahora. Tú sabes que en el tiempo de Malaquías, Henry, estaba pasando, los hombres estaban soltando sus esposas y estaban buscando otras mujeres. Correcto. Exactamente, que no eran israelitas, dejando a sus esposas y buscando otras mujeres israelitas, que no eran israelitas, Okay. para entonces tener relaciones con ellas y tomarlas por mujer y soltando o repudiando, ¿verdad?, divorciándose de las mujeres que tenían israelitas. Okay. Entonces Dios toma también ese acto que estaban haciendo ellos para también establecer que espiritualmente lo que estaba pasando en Israel, estaban dejando a Dios. Sí. Que habían tenido un pacto. Por eso tú lees el contexto. Habla había un pacto, dice la mujer de tu juventud, con la que tú tuviste desde el principio, que Israel para Dios también, y la dejaste y te buscaste otra mujer. O sea, lo mismo me están haciendo a mí. Me están dejando a mí, que soy su Dios, Su Dios, que así. he estado con ustedes desde el principio, y están buscando otros ídolos, otros dioses. Dejaban a sus mujeres, las repudiaban, se casaban con otras mujeres que no eran israelitas, ¿verdad? Okay. No eran judías, no eran hebreas, y entonces también tomaban la cultura de ellas, adoraban sus dioses, Oh, sí. y entonces Dios le dice a ellos que aborrece el repudio. Ok, pero era por lo que ellos estaban haciendo de irse con Exactamente. otras personas fuera de Israel, porque el que lee la ley también se da cuenta, o el que lee Levítico, esos libros, habla de que Dios no les permitía a los israelitas casarse con personas, con los cananeos, Exacto. por el tema de adorar a Dios. Si se entendiera así, ¿verdad?, como la gente entiende, que Malaquías 2 lo dice, entonces se está contradiciendo el Antiguo Testamento. Porque tú te das cuenta que el Levítico te dice a ti que te da la carta de divorcio, que no hay problema. Exacto. Todavía Jesús no había dicho la exacto. ley, ¿verdad que sí? La palabra, ahora yo os digo en Mateo 19. Pero fíjate que en Deuteronomio dice que sí, que la gente se podía repudiar y recasarse, o volver a casarse con otra persona, mejor dicho. Y ya en Malaquías, entonces no se puede. Entonces que se equivocó la ley. ¿Qué pasó? Malaquías tiene más poder más principio que Moisés, ¿verdad? Que era considerado la ley, que representaba la ley, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no. Lo que pasa es que hay que leer el contexto, hay que aplicar el exégesis para que podamos entender. No es que hay una contradicción, sino Jesús le dice eso a ellos por el problema que estaba pasando. Dejaban sus mujeres para buscar otras mujeres que no eran israelitas y no era permitido.
Y Dios le está corrigiendo ese repudio. Ok. No es como la persona lo interpreta, como que... Y eso es algo que yo digo, en mi opinión personal, y como debería de hacerse. No, los tiempos no eran lo mismo. Hay que estudiar la cultura, hay que estudiar en los contextos bíblicos antes de tú sacar una definición acerca de lo que es algo en la Biblia. No solo el divorcio, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, pastor, ya tenemos eso claro, sabemos a qué se refiere Mateo cuando Jesús habla de salvo por fornicación. Usted nos explicó el contexto de que en los tiempos de antes se le daba la carta por el corazón del hombre, no porque Dios lo quiso establecer así desde el principio, sino por el corazón del hombre, la maldad. Ya sabemos lo que dice Malaquía. Ok, se puede, ya sabemos que sí. No es un pecado, como te dijo al principio, no es que recomendamos que usted que vaya y divórciese, no, sino explicando las cosas y de que no es un pecado en sí, pero luche por su matrimonio, téngalo claro. Pero ahora, pastor, ok, se puede uno recasar, ok, porque, ok, se puede divorciar, ok, pero recasarse ahora, ir con otra mujer, porque hay un versículo que se usa mucho. Déjenme buscárselo aquí, y es cuando el apóstol Pablo, está en 1 Corintios 7:10, déjenme buscárselo rápidamente. Recasarse. ¿Qué es recasarse? Ay, mi madre, vamos. Porque Dios dice, yo estoy de acuerdo, hasta ahora estoy bien. Hasta ahí, hay una gente que no están aplaudiendo hasta ahí. Está bien hasta ahí, pero eso es pero recasarse. Vamos a ver, exacto. Porque hay iglesias que te dicen, ok, tú te divorciaste, pero ya te quedaste ahí, y da hasta pena, porque yo he visto personas que siguen eso y al final del día terminan saliéndose del evangelio. Así es. Por la presión que es en realidad. Entonces, muchos te dicen, ok, te separaste de tu pareja, pero quédate ahí, tú no puedes mirar más a nadie. Entonces, muchos lo hacen en base a ese versículo que yo voy a leer ahora. Dice así, el apóstol Pablo hablando a los corintios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ok, hasta ahí. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, ¿a qué se refiere Pablo con eso? Te dice, ok, no te separes, pero si te separa, ok, quédate sin casarte. Mucha gente usa eso para decirle, ok, tú te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. ¿Qué nos dice el pastor acerca de eso? Dios mío. ¿Con qué va a ser el pastor? ¿Qué? Yo estoy esperando. Mira, tú sabes que en 1 Corintios 7, como hay que leer el contexto para poder entender, habla de varios casos. Casos. El primer caso que tú estás leyendo ahí, te está diciendo el caso donde hay dos parejas de creyentes. Correcto. Dos parejas de creyentes, donde hay separación, pero no hay entre ellos la inmoralidad sexual. Okay. Simplemente dos casos de dos personas creyentes, no se aguantaban, no se soportaban, no hubo inmoralidad sexual. Pablo dice, sepárense, pero quédense sin casar. Pero eso sí no hay la inmoralidad sexual. Oye, si no hay la inmoralidad sexual, ¿verdad que sí? O sea, es simplemente, me cansé de ti y estoy que ya contigo, tú te vas para allá y para allá, ok, sepárense. Un arroz de sabrío, mi cita. Ahora, exactamente, mérite un arroz de sabrío, lo que sea, pero se utiliza mucho lo que es la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad que sí? Sí. Pero Pablo dice, o sea, son dos creyentes, no hubo una inmoralidad sexual, el hombre o la mujer no buscó una tercera persona. Entonces, ¿por qué razón? Pablo dice, espérate, tú te puedes separar, pero como él no buscó otro espíritu, correcto, no se hizo un espíritu con otra persona, ni ella tampoco, ustedes siguen siendo uno delante de Dios. Ay, no pueden volverse a casar. ¿Tú entiendes? Ahora bien, si el otro, después que se separaron, buscó otra persona, ya ahí. Exactamente, ya usted es libre para poder, tenga su carta de divorcio, verá que sí, y yo voy a rehacer mi vida porque usted hizo un espíritu con otra persona. Ay, pero Dios mío. Dios mío, mi caco. Mi caco. No, pero verdaderamente que se ha estado mal interpretando ese pasaje bíblico a lo largo de los años. Pasó es una realidad, porque si tú sigues leyendo el capítulo 7 de 1 Corintios, te va a decir otro ejemplo que está diciendo Pablo. Pablo está tratando de decir los diferentes casos que pasan, ¿verdad que sí? Dentro de las iglesias hay una realidad. Entonces después te da otro ejemplo cuando hay una mujer que es cristiana y el esposo
es inconverso. Dice, no se separe de él porque él sea inconverso. Ok. Lo que te dice es mejor, únete con él, porque tú no sabes si a través de ti él se puede santificar y puede salvarse. Ok. Más para adelante, verso 16 y 17, te da otro ejemplo también. O sea, te da 3 ejemplos de diferentes formas. En el verso 16, creo, si mal no recuerdo, te dice a ti que a libertad te llamó el Señor, ¿verdad? A pesar de todo, cuando hay, ¿verdad?, un yugo de esclavitud y el hombre o la mujer está irremediablemente ya pues perdido Sí. en el mundo, haciendo y deshaciendo por ahí, Señor, a libertad te llamó Cristo. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Y yo sé que tú me entras ahora con el tema de volverse a casar, pero es triste esto que está pasando en muchos lugares donde hay mujeres. Mira, yo me crié. Escucha, misterio. Misterio. Yo me crié en una iglesia, Henry, donde se le enseñaba a las damas de la iglesia, el hombre se te fue de la casa, el hombre anda por ahí perdido en el mundo, haciendo y deshaciendo por ahí, teniendo muy cuantos hijos, haciendo y deshaciendo por ahí, de que él venga, recíbelo, y si él quiere entrar al Wow. huerto, déjelo que entre al huerto. Wow. Tú sabes las mujeres que recibieron enfermedades, tú sabes las mujeres que recibieron consecuencias fruto de eso, Sí. porque se le enseñó ese asunto. Wow. Si ese sinvergüenza no sabe valorar y honrarte como mujer o como hombre y se le llama la atención y tú estás dispuesto, pero él tiene que dejar su pasada manera de vivir y sigue recayendo en lo mismo, dele su carta de divorcio, despache a ese hombre de su casa. Tú tienes que darte tu valor como mujer y como hombre. Tú tienes que Correcto. entender que esa persona, si es irremediablemente que está perdido en eso y ya no hay forma, ¿verdad que sí? Pues entonces dile carta de divorcio, porque Cristo te llamó a libertad, no a estar esclavo bajo un yugo de esclavitud. Una persona que está cometiendo y uniéndose a cuantos espíritus por ahí para luego traerte esos espíritus a ti. Correcto. Entonces, es algo que está pasando en muchas congregaciones. Así que el que tenga oído, que oiga. Que el que tenga oído que oiga. Y bueno, usted me dijo que yo iba a traer lo que es acerca del recasamiento. En realidad yo solo encontré ese versículo que usan las personas que soportan o que apoyan ese tema del Sí. no recasarse. Sí. Hasta ahora lo que pude encontrar era ese solo versículo. Quiero aclarar que para que la persona no se turbe, que cuando usted dijo que si una mujer está con su esposo y es inconverso, que no se separe, quiero aclarar que ya es en el caso de que si tú eres inconverso y llegas a los caminos de Dios casada y tu esposo es inconverso, No te separe. pero no es como que una persona cristiana va a salir a buscar lo que es un yugo desigual. Quería aclarar eso porque Buen punto. se Pero podrían... lean 1 Corintios 7. se podrían confundir. Claro. Se podrían confundir. Entonces, pastor, ya... está más que claro, los versículos que usan esas personas no tienen un argumento sólido. Bien. Muchos se contradicen o muchos se están mal interpretados. Entonces ahora yo quiero hacerle una pregunta que yo sé que es muy buena. Porque, ok, Jesús dijo, te puedes divorciar si hay una infidelidad, una fornicación. Yo sé explico lo que es eso. Ok. Pero, ¿qué usted opina de lo siguiente? Si el marido agrede a la mujer, Ay, ay. porque ahí nadie está haciendo, pienso yo, si el marido agrede a la mujer, ¿puede una mujer divorciarse o viceversa? No se ve mucho, pero puede que haya un caso de que la mujer sea la que agrede al marido. Los hay y aún más de lo que tú te imaginas. ¿Qué dice el pastor acerca de eso? Mira, la Biblia dice que el hombre debe tratar a su mujer como vaso más frágil. Sí, La Biblia dice también que la mujer debe de honrar a su esposo, otorgándole al hombre el sacerdocio de la casa, correcto. honrarlo como el sacerdote y como la cabeza de la casa que es. Cuando eso se violenta, sí, se violentó una vez, se pidió disculpas, se pidió perdón, Sí. Fuimos a terapia matrimonial, vamos a superar esto, no hay problema. Pero cuando se Correcto. vuelve una costumbre, usted necesita, ese hombre se desconectó hace rato de Dios, se desconectó de usted y ya no te ve como una esposa, te está viendo como un objeto. Correctamente. Sí, porque a las esposas, a los esposos no se golpea, a un objeto sí, ¿entiendes? Wow. Entonces ya esa persona ya no te ve como una esposa, te está viendo como un objeto simplemente que él lo usa a su antojo, que él entiende que tiene la propiedad de eso y para que ese tipo no te mate o esa tipa no te mate, lo mejor que usted puede hacer es dejar a ese hombre, dejar a esa mujer.
Wow, muy fuerte, Pero muy por fuerte. supuesto, amado, porque Eso ¿qué es esto? algo muy profundo. Separarse pasa mucho. exactamente y mandarle el divorcio hasta por correspondencia. Sí, Claro. exactamente. Es serio esto, porque estos casos estamos viendo mucho en las iglesias. Vemos mujeres donde su esposa, su esposo la golpean una, dos, tres, cuatro veces y ya se vuelve normal. Y las mujeres se han acostumbrado, muchas mujeres evangélicas, se han acostumbrado a este maltrato porque en la iglesia le enseñaron que tiene que estar ahí con el esposo. Que ore, Sigue que ore. orando ahí. Si todavía es que tú no estás orando mucho, ponte a Sí. ayunar a que Dios cambie ese hombre, el hombre maltratándote. No, este hombre te la va a matar un día. Y se han visto casos. Sí, sí, yo me ¿Entiendes? imagino a las mujeres sintiéndose culpable ella de que ya no están orando lo suficientemente para que el esposo cambie. es otro. Entonces es un doble trauma. Doble trauma, no, por los golpes, ¿verdad que Sí. sí? Y porque no estoy orando lo suficiente para que mi marido cambie. Mentira Wow. del diablo. O sea, Wow. si el hombre no te respeta como mujer, no te da no te trata como vaso más frágil y la posición que tú mereces como su esposa, pues necesitas separarte de ahí. Muy fuerte, muy fuerte. Oigan y chema, oigan y pongan en práctica. Pastor, ya para cerrar con la última pregunta, nos hemos tomado un poco de tiempo, pero era necesario. Dale. Pero Es bueno abarcar estos casos porque hay Sí. gente que se dan muchos casos y es bueno tocarlo. correctamente. Entonces, sí, pastor, ya sabemos todo y usted lo explicó, la gloria es de Dios. Hay algo que se oye mucho de parte de la persona que apoyan que apoyan el no recasarse. Ok, esa persona dice que a ti te toca orar. Un ejemplo, una persona se separa de su marido, entonces le dicen a la mujer, a ti te toca orar para que Dios prepare ese hombre bien y se lo lleve. para que Dios mate al marido. ¿Qué usted opina? Ya el pastor, ¿qué Tú sabes opina que acerca hay- de eso? hay- Ese pensamiento suicida. Hay unos cuantos evangélicos que tienen unas cuantas muertes sobre los hombres. Y Ay, le van a dar ¿verdad? cuenta a Dios por eso. Dios mío. Es el peor error que yo he escuchado y Wow. con lo cual me controló. También me crié con ese pensamiento de que ora para que Jehová lo mate. Para que Jehová lo Para que mate. tú te puedas casar entonces. Y Qué puedas tener- egoísta. Sí, es increíble, pero cierto. Entonces, es muy lamentable. Realmente no puedes orar para que nadie se muera porque tú le estás deseando la muerte a una persona. Y esa persona, Correctamente. Dios es el único que puede tener el poder de quitarla y de no. Y tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa persona. Aunque tú te divorcies, que tú te divorcies de él o de ella, ¿verdad? Tú puedes mañana, o Dios puede trabajar con él y convertirlo en un hombre, amor de Dios, aunque se case con otra persona más adelante. Correctamente. O sea, tú no tienes por qué desearle la muerte a nadie. Divórciese, ¿verdad? Si ya está irremediablemente, divórciese, ¿verdad? Y rehaga su vida con otra persona, pero no tiene que desearle la muerte a nadie. Es un error que pasa mucho en las iglesias evangélicas y qué bueno que lo estamos tocando. Correctamente. Y yo en lo personal no creo que una persona que le desee la muerte a alguien y esté, no, aparte de desearse, le esté trabajando para que, para que esa persona muera. Porque si tú estás orando, ayunando, tú estás haciendo como el trabajo. Tú sabes que las personas que piensan así, eso habla de la falta de Cristo que tienen Eso era adentro. lo que iba a decir. ¿Qué corazón, qué amor de Cristo tiene una persona que está dispuesto a matar a alguien? Exacto. Porque no lo mata tú mismo con una pistola, porque no puedes. Exactamente. Si pudiese. Si pudiese. Óyeme, Dios mío. ¿Entiendes? Yo me pregunto, ¿cómo oran esa gente? Yo te Señor, estoy que diciendo. cuando fulano salga de su casa, que lo choque un Le carro, choque una pasa. que venga una bala perdida, que dé un infarto. Dios mío. Señor, llévatelo, mátalo. ¿Y qué es eso? Entonces, es lamentable realmente Da pena. ese tipo de pensamiento que tiene muchos cristianos. Pero nada, señores, con eso cerramos lo que fue el segundo capítulo. Pero faltó algo. ¿Qué Ok, pasó? ok, ¿Se dígame. puede recasar la gente, sí o no? Ay, la pregunta. Esa pregunta hay que ¿Se hacerla. puede sí o no, pastor? Yo entiendo que usted la respondió, por eso no como que no me salió preguntársela, pero ya más directo, Es porque bueno- en realidad es bueno aclarar, es bueno ¿se aclarar. puede sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que la mujer, el hombre, que su esposa violó el pacto, la unión que tenían, puede separarse y puede recasarse o casarse nuevamente con otra persona. ¿Por qué? Deuteronomio lo dice. El hombre se separaba, le entregaba las cartas de divorcio a su mujer. Sí. Miren en qué situación no era permitido. El hombre entrega carta de divorcio a su mujer. Perfecto. La mujer se casaba con otro hombre. Volvió a hacer su vida. Sí. Ok. Con el que ella se casó,
otra vez, se muere, el primer esposo no puede volver a estar con ella. Sí, Porque es abominación contra Jehová. En ese caso, fíjate que no era que la mujer o el hombre no podían rehacer su vida, ambos lo podían hacer. Lo podían hacer. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando viene Jesús y dice, ahora yo os digo, Jesús no prohíbe el recasamiento. Eso lo que prohíbe es para el divorcio. Por cualquier cosita. Por cualquier cosa. Y puso ahora, se pueden divorciar, sí, pero por la inmoralidad sexual. Ahora, él no está diciendo, pero no pueden dejar de rehacer su vida. No. Jesús no toca esa parte. Correcto. Porque eso era algo ya normal. Sí. La gente que está escuchando el discurso de Cristo entendía eso, sabía la ley. Ellos lo que están viendo es que Jesús ahora dijo solamente, la única salvedad que hay es a menos que no sea por la inmoralidad sexual, ¿verdad? Después de ahí, no se puede. Entonces, la gente que escuchó y que conocía la ley entendió el discurso de Cristo, ¿verdad? Bueno, si hay inmoralidad sexual, este hombre, esta mujer se busca a otro por ahí, ¿verdad que sí? Entonces yo quedo libre de entregarle el carta de divorcio y puedo rehacer mi vida con otra persona. Eso no se discutía. Las iglesias del primer siglo entendían eso era muy normal. ¿Tú me entiendes? El problema es ahora cuando han venido las interpretaciones sin hacer, ¿verdad?, una exégesis, sin estudiar a fondo el tema. Pero sí, no es pecado, usted no está en falta por eso. Como dijimos al principio, usted puede perdonar, claro que sí. Claro que usted sí. puede, pero también vemos el caso de muchas. ¿Por qué te dije que me hicieran las preguntas directas? Correcto. Porque quiero ser frontal en lo que voy a decir ahora mismo. Tenemos el caso de mujeres y de hombres donde el hombre o la mujer se le fue con otro o con otra, tiene ya otra familia, tiene hasta hijos por ahí, y él se quedó con 30 y pico de años, 40 y hasta 50 años, y está ahí esperando a ver qué pasa, o cuando él se muera, o que Cristo venga rápido. He escuchado Cuando Pablo el te caso. dice, para usted estarse quemando, mejor cásese. Correctamente. Entonces, es una realidad latente, visible, que tenemos en el pueblo de Dios hoy en día. Tristemente, el hombres y mujeres en las iglesias, porque sus anteriores esposos están gozando su vida por ahí, con cuántas mujeres, con cuántos hombres, y él aquí solo. No. Entonces, usted está en todo su derecho. Si no se ha divorciado, entregue su carta de divorcio a ese hombre, a esa mujer que tienen otras familias, y usted queda en plena libertad para usted rehacer su vida con otra persona y ser feliz. Amén, amén, muy fuerte. Muy profundo, mi gente. Muy profundo. Esto es vianda. Esto es vianda. De esto es lo que se habla en estos podcasts, vianda. Les recomiendo que comparta y que nos siga viendo. Y siga, por favor, dejando sugerencias en los comentarios de qué quiere que se hable. Hay muchos temas muy, muy duros, muy sabrosos que nosotros vamos a traer. Pastor, fue un placer. Igual, Henry. Dios mío. Esto es vianda. Entonces, suscríbanse al canal. No olviden compartir ni comentar. Esto fue Será Podcast. ¿Qué dice el pastor? Bendiciones. Bendiciones.